Bienvenido Face to face. a tu programa Diálogo Profesional América. Un gusto tu participación en este medio y sobre un tema tan importante como es las obligaciones que tiene el perito y todos los instrumentos financieros que puede utilizar en la recuperación de los recursos internacionales. De eso vamos a revisar un caso práctico. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bien, muchas gracias. Bueno, aquí en Lima, Perú, con un calor un poquito infernal. Disculpa que no esté con la formalidad, pero estamos bien. Queriendo compartir este caso profesional que yo sé por la experiencia que tengo que no es fácil que le toque a un perito ver un caso de financiamiento del terrorismo, ¿no? Hay muchos casos de lavado de activos, pero financiamiento del terrorismo, diría muy pocos. Muy bien, antes de introducirnos, ya tenemos acceso para poder compartir cualquier diapositiva, pero antes de compartir, entremos rápidamente a unas 3 preguntas justamente sobre este tema, Luis, si te parece bien. Bien, tú decías el tema de los peritos y el temor que puede enfrentarse a estas bandas criminales y tener que exponerlos, sabiendo que hablamos de miles de delincuentes que están muy bien organizados, a veces tienen cooptado el sistema político, el sistema judicial, incluso el policial, y una persona normal y corriente contra eso no puede. ¿Qué nos dices? Sí, es cierto tu análisis. Yo te comento a nivel profesional que cuando me solicitaron realizar esta pericia, en primer lugar, uno es invitado, porque soy perito adscrito al Ministerio Público, nos invitan y luego somos seleccionados a ver este tema. Existe una nómina en el Ministerio Público del Perú, donde nos invitan y somos seleccionados. Obviamente a veces como profesional lo primero que se nos viene a la cabeza es la emoción de poder conocer un caso de este tipo y con nuestra experiencia aportar. Pero algo que dentro de tu análisis tú lo dices bien claro fue cuando el fiscal a cargo de esto me dijo: señor Alemán, si en caso lo llaman o lo amenazan a sus teléfonos, usted nos avisa para intervenir. En ese momento, te soy muy sincero, reaccioné en qué estaba involucrándome en este caso. Y ahí me quedé un poco preocupado, pero la emoción profesional de poder conocer el caso me hizo superar ese miedo. Pero a veces, Luis, uno tal vez pueda superar ese temor, pero a veces algunos colegas piensan en sus familias, en sus esposos, en su esposa, en sus hijos, en sus padres, etcétera. ¿Qué nos dices? Es correcto lo que tú dices, como te vuelvo a repetir, cuando recibí el caso yo me emocioné, pero no había visto en ese momento la envergadura del caso que uno estaba viendo y recién reaccioné, como te digo, cuando el fiscal me dijo que si recibía alguna amenaza, pues en ese momento mi cuerpo y mi mente cambió, ¿no? Y dije, Dios mediante, no pase nada. Obviamente, como tú dices, tú piensas en tu familia, en mis hijos, en mis padres y todo lo que está alrededor tuyo, ¿eh? Yo creo que si en algún momento uno hubiera recibido alguna amenaza, pues no sé cómo hubiera podido reaccionar. A lo mejor uno también, una opción es que te retires, obviamente por tema de seguridad personal, y otra opción es que sigas con una seguridad que hay veces no es tan segura como uno puede pensar, ¿no? Sucede igual con muchos testigos. En el Perú tenemos ahorita casos que han sido colaboradores eficaces y al final les puede pasar algo. Es cierto lo que tú dices, también lo pensé en ese momento, ¿no? Luis, uno como perito que ha aceptado un caso, pero lamentablemente las presiones de diversos sectores
hacen que tengas que dar marcha atrás. El perito puede retroceder y simplemente decir, ¿sabes qué, muchachos? Me voy. Yo creo que no. ¿Por qué te diría? Normalmente, cuando uno está en este tema penal, la otra parte también tiene opción a poner su perito de parte. Y en ese trabajo conjunto, que lo que se busca es que obviamente, acá le llamamos una mesa pericial, ¿eh? Que lo que se busca es que el perito de parte también tenga opción a ver el trabajo que está haciendo el perito asignado. En ese sentido, pues, si no es un tema de amenazas de vida, porque una cosa, básicamente ese tipo de trabajo se da en el tema de lavado de activos, ¿no? Donde la otra parte normalmente pone su perito de parte, entonces como que hay un trabajo en conjunto, si quieres verlo así. Eso no, el trabajo en conjunto no significa que mi opinión o su idea de él va a prevalecer sobre la mía. Yo sobre las pruebas, sobre lo que decide básicamente en este caso el fiscal, es que yo trabajo, ¿no? Básicamente el fiscal nos da unos términos de referencia, qué es lo que quiere de nuestro trabajo. Porque hay que recordar que el perito lo que busca es ilustrar al fiscal en temas que él no conoce para poder desarrollar adecuadamente su labor y pueda dar una opinión técnica profesional de ese tema. Muy bien. Ahorita tienes, Luis, acceso para poder compartir. Más adelante seguiremos conversando sobre el tema, pero ya tienes acceso para poder compartir. La pantalla es tuya. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Muy agradecido, Víctor, por la invitación que recibí casi hace un mes a este diálogo profesional, este programa que tú conduces y muy sintonizado a nivel de América Latina. En esta oportunidad yo quiero compartir con ustedes una experiencia profesional, quizás no muy conocida, que es el tema que le he denominado el perito de los instrumentos financieros en la recuperación de recursos internacionales. Un caso muy práctico, pero que vamos a tocar también muy a la ligera por los temas que se involucran. Pero la idea es conocer y compartir este conocimiento que creo que es importante para todos nosotros que queremos siempre estar en constante capacitación. Los puntos que voy a tocar es el perito, los instrumentos financieros, el sistema nacional que nosotros tenemos de la lucha contra el lavado de activos, un poquito el concepto de pericia y el caso práctico que es lo que queremos también compartir con ustedes, ¿no? En ese sentido, un poquito viendo la definición de lo que vendría a ser el perito. Perito es un especialista que posee conocimientos técnicos, científicos, esa es en la parte profesional, pero también en la parte técnica o de oficio o artísticos en determinada materia, y con ellos lo que busca es ilustrar al juez o al fiscal investigador en el caso que se le haya encomendado. También como parte de su formación y como parte de sus habilidades, tiene que ser una persona que tiene una idoneidad para estar en el pleno ejercicio a sus derechos y un estado normal de facultades psíquicas, ¿no? Esto es importante porque también en los casos hay veces se tocan estos temas personales. Entrando ya un poquito a lo que es instrumentos financieros, voy a tratar de ser bastante práctico también, un poco la definición. Ustedes saben, bajo el esquema de normas internacionales de información financiera, son contratos que dan origen a un activo financiero como a un pasivo financiero o instrumento de capital de otra entidad, ¿eh? Y el activo financiero que nosotros conocemos es el efectivo, los derechos contractuales para recibir de otra entidad efectivo, derecho contractual para intercambiar instrumentos financieros con entidad, que se espera darán beneficios futuros, ¿no? O instrumentos de capital de otra entidad, o también en la parte de pasivo financiero, cualquier compromiso que sea una obligación y que implique una salida de efectivo. La forma que yo he dividido los instrumentos financieros, podemos verlo acá, los instrumentos financieros primarios, que son de deuda o de capital, que básicamente en el tema de deuda tenemos lo que son los bonos,
y lo que es en el tema de capital, básicamente las acciones, ¿no? La otra manera de ver instrumentos financieros son los instrumentos financieros derivados, que ustedes pueden ver ahí los forward, las opciones y los swaps, ¿no? Los forward son contratos a futuro, donde básicamente, por ejemplo, en nuestro país se maneja mucho el tema de la moneda extranjera, es decir, yo puedo adquirir hoy divisas a futuro, estableciendo un tipo de cambio. El tema de swaps, donde básicamente aquí también tenemos el tema de monedas, básicamente, no tanto de tasas de interés, donde yo puedo tener un crédito en soles, por decirle, y mi endeudamiento es en dólares, y yo puedo tener un tema de protección a través de un swap. Y el tema de opciones, que básicamente se da para aquellos bienes como los commodities, que básicamente es lo que busca protección. Muchas veces en el tema de derivados, que a veces en nuestros países no es fácil de conseguir, acá en el Perú también las empresas de primer nivel lo pueden hacer, las empresas medianas no tanto, básicamente pienso yo en el tema de forward, sí, y lo que se buscan es un tema de seguro, ¿eh? Yo siempre hablo este tema de un seguro, lo manejo de esa manera en las operaciones que en su momento hemos podido realizar como gerentes financieros de alguna entidad mediana para arriba. Otra manera de poder ver los instrumentos financieros es aquellos instrumentos financieros, perdón, instrumentos de financiación, y también vamos a ver los instrumentos para ahorro, ¿eh? En la primera son los instrumentos donde las entidades financieras colocan para temas de capital de trabajo, ya sea de corto o largo plazo, dependiendo el tipo de instrumento que ustedes pueden ver, y también los instrumentos de ahorro, ¿eh? En los instrumentos de financiación para tomadores de fondo de corto plazo tenemos el avance en cuenta, los que ya reconocemos como pagarés, los créditos en cuenta corriente, el descuento de letras, el factoring, el confirming, que son instrumentos que se manejan a nivel de nuestro país y que también en muchos de nuestros países quizás con similares nombres. Y en el tema de largo plazo tenemos los préstamos hipotecarios, los préstamos sindicados, el leasing y el tema de letras o descuento de letras, ¿no? Que nosotros podemos ver. En el tema de ahorro tenemos el clásico, las cuentas de ahorro, las cuentas a plazo, los pagarés bancarios, los certificados de depósito, el tema de fondos mutuos, el tema de fondos de inversión. Todo esto en el tema de corto plazo, ¿eh? Y si uno quiere ahorrar en temas de largo plazo, pues tenemos los bonos leasing, los bonos subordinados, los bonos hipotecarios y también los fondos colectivos, ¿no? Son maneras de ver estos instrumentos. Entonces, a través de estas diapositivas lo que quiero ver es cómo existen unas diferentes carteras que se manejan en el tema de instrumentos financieros. Y dentro del tema también de instrumentos financieros a corto plazo, tenemos básicamente tres, ¿eh? Que yo lo manejo de esta manera para fines de conocimiento de los participantes, ¿eh? Porque a veces en nuestra profesión contable, a veces yo pienso que hay una debilidad en el tema financiero, ¿eh? Muchas veces el contador está muy fuerte y muy especializado en temas tributarios. Y eso lo podemos ver porque a veces cuando se generan cursos de capacitación en este tipo de información, vemos que no participan mucho, pero si hacemos cursos con temas tributarios, pues el auditorio es bastante lleno, ¿no? Eso me ha pasado a mí aquí en el Perú, a nivel de Latinoamérica, que he podido dictar, y parece que los contadores supieran mucho de finanzas y que ya no necesitan, ¿no? Entonces pienso que algo está pasando ahí. Pero regresando al tema de financiación de corto plazo, vemos el tema de ver financiamiento de ventas, ¿correcto? Donde tenemos estos instrumentos, ¿sí? El factoring, el descuento de letras, el préstamo con garantía de letra, el tema de post-embarque, pre-embarque, en el caso de exportación, en algunos casos también se le conoce en el lenguaje financiero de exportación como avance accounts, que también podrían haber, y la cesión de créditos cuando uno tiene derechos y lo puede ceder para financiar. Y en el tema de financiamiento de inventario,
tenemos lo que se llaman los warrants, que son los certificados de depósito en alguna almacenera que alguna entidad da en garantía para obtener financiamiento. También las garantías, los préstamos con garantía con certificados de depósitos que se dan en estas almaceneras, y esto con la idea de financiar el alimentario, ¿eh? Y finalmente tenemos el clásico financiamiento de capital de trabajo, entre otros, ¿eh? Son préstamos que no están respaldados directamente ni con ventas ni con inventarios. Hago este abanico de financiamiento porque creo que, independiente de lo que estamos viendo hoy, que es un tema de peritaje, como tema financiero es importante que el profesional contable conozca la diversidad de financiar, ¿eh? Aquí podemos ver tres tipos de financiamiento que aparentemente pueden tener el mismo costo, y no es así. Y sabemos que las entidades financieras lo que buscan es colocar al cliente a un precio lo más alto posible con buscar rentabilidad. Y muchas veces en la negociación el propietario quizás casi nunca conoce, y si va asesorado de algún profesional que le ve el área de tesorería, el área de finanzas, pues tiene que conocer para ver cuál de los tres es más barato y por qué, ¿eh? Eso es un poco lo que también buscamos con este tema, ¿no? Otra manera de ver los instrumentos financieros de intermediación bancaria son aquellos créditos donde involucran títulos y valores, ¿no? En estos títulos y valores que tienen que ser firmados por la entidad o por la persona que prestan están los pagarés, los descuentos de letra, los certificados de depósito y los guardan, ¿no? Pero también a la vez hay créditos que no involucran una aceptación de estos títulos y valores, ¿eh? Yo me imagino que en cada país hay una ley de títulos y valores y que tendrá pues su finalidad. La idea es que lo adapten, digamos, a este esquema que estoy presentando, de manera que también aquí hay créditos que no involucran esa firma y que está dado en función a la confianza, ¿eh? Que es un crédito en cuenta corriente, sin necesidad de firmar, o lo que también conocemos en algunos casos un sobregiro, ¿eh? Son dos formas de ver. Sabemos también, si hablamos de costo financiero, tendríamos que evaluar cuál es el más barato, cuál es el más caro, que ese es otro tema, quizás para otra conversación, estimado Víctor. Otra manera que podemos ver los instrumentos de financiación de intermediación bancaria es aquellos créditos que involucran salida de dinero, ¿no? Que son con desembolso de caja. Y que básicamente tenemos a los mutuos, ¿no? Son contratos que obviamente cuando uno firma con una entidad. Y también la cesión de documentos pagaderos por terceros, ¿no? Donde yo tengo un derecho por cobrar y lo puedo ceder a un tercero. Estos créditos involucran salida de dinero de la entidad que te presta. Pero también hay que conocer que también hay créditos que no implican salida de dinero de la entidad, pero que es un crédito, lo que conocemos un crédito indirecto, ¿eh? Si bien es cierto, no te han dado fondos, pero te están dando una garantía, ¿correcto? Como son las fianzas, el aval, los créditos documentarios, que vienen a ser también las cartas de crédito, ¿eh? Los stand-by, no sé si alguno conocerá por ahí lo que implica una carta de crédito stand-by, y operaciones back-to-back, que también implican créditos que no implican recursos utilizados por la entidad financiera, sino básicamente son compromisos en caso de que se incumpla de algunas de estas operaciones financiadas, la entidad financiera responde. Pero es importante conocer todo este abanico de operaciones, porque cuando uno ve el tema de instrumentos financieros y de recursos que han salido de nuestro país, ya sea por efecto de la extorsión, sea efecto de la corrupción, o sea por otro tipo de soborno, pues muchos de estos son colocados de diferentes maneras. Y nosotros como peritos debemos de entender y tenemos que estar en la capacidad de poder manejar esta información y hablar el mismo lenguaje que hablan las entidades financieras. Bien, ahora vamos a entrar un poquito a nuestro Sistema Nacional de Control de Lavado de Activos y Financiamiento
del terrorismo, con la idea de poder conocer algo de esto, como nosotros aquí lo manejamos. Este es nuestro Sistema Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Primero tenemos aquí, como pueden ver, un tema de los sujetos obligados, ¿no? Ustedes saben que en nuestro país hay muchas empresas, en nuestros países hay muchas empresas que están obligadas a tener un oficial de cumplimiento, y esto es otro de los temas que nosotros también desarrollamos y que es una oportunidad para el profesional contable de poder desarrollarse como oficial de cumplimiento, ¿no? Aquí tenemos a los sujetos obligados, que son aquellas empresas que se han determinado que deben de reportar alguna operación sospechosa o alguna operación inusual, ¿no? Y estas empresas que están obligadas, básicamente, ¿quiénes son, no? Tenemos a todo el sistema financiero, tenemos a las empresas constructoras, inmobiliarias, a las empresas de minería, a las empresas que venden máquinas amarillas, los casinos, los bingos, las empresas que venden obras de arte, las casas de cambio, las empresas de auto, ¿no? ¿Por qué? Porque son empresas donde normalmente el tema del lavado de activos se puede presentar y deben de contar con un hombre que pueda prever, que pueda poner las medidas del caso y ver de que no se esté contaminando a la empresa con un dinero sucio, ¿eh? Para eso también existen los órganos supervisores que controlan a estos sujetos obligados y también generan toda esta información a la unidad de inteligencia financiera en nuestro país. Nosotros se reporta a la unidad de inteligencia financiera y la unidad de inteligencia financiera será quien haga ya un análisis más profundo de alguna operación que nosotros consideremos que es media sospechosa o inusual, y ellos, si consideran y amerita de que esta información ya debe ser más analizada y debe llevarse a una investigación, pues informan al Ministerio Público de que puede haber aquí una operación de lavado de activos o de financiamiento del terrorismo. Y será ya el Ministerio Público que haga esta investigación. También interviene la Policía Nacional del Perú, ¿correcto? En el tema básicamente también de dar soporte y en algunas cosas, básicamente las entidades que trabajan supervisando la lucha contra las drogas que hay en nuestro país bastante fuerte. Hoy en día también la minería ilegal ha superado, digamos, el manejo y la forma de generar fondos ilícitos a la droga, ¿eh? Lo cual también ha quedado un tema muy preocupante. Y si el Ministerio Público, después de haber hecho su investigación, hace la denuncia y ya va a un tema de Poder Judicial. Entonces, como verán, este sistema de lucha de lavado contractivo que nosotros tenemos, pues es un sistema que todas las partes tienen que estar concadenadas, y de ahí también la importancia de cómo sale la información para poder detectar. Fíjense la importancia de contar con los sujetos obligados, los órganos supervisores, que son las instituciones que brindan información a la unidad de inteligencia financiera, y a la vez la unidad de inteligencia financiera con sus pares a nivel mundial mantiene una comunicación. Y si quieren saber alguna información de alguna empresa o de alguna persona, pues ellos se comunican y ahí determinan. Y toda esta información que ellos procesan, mandan un informe de inteligencia, un reporte, que el Ministerio Público ya lo toma como suyo y hace la investigación mucho más profunda, de manera que le permite hacer la denuncia al Poder Judicial, y ya será el Poder Judicial quien las medidas o las sanciones del caso. ¿Okay? Entonces, ¿quiénes son los actores acá? Los sujetos obligados, la unidad de inteligencia financiera, el Ministerio Público y la Policía Nacional y el Poder Judicial. ¿Qué se busca con esto, estimados amigos? ¿Cuál es la misión? Prevenir, ¿no? Detectar, investigar y sancionar. ¿Quiénes previenen? ¿Correcto? Los que previenen son los sujetos obligados, los supervisores de los sujetos obligados. ¿Quiénes detectan? La unidad de inteligencia financiera. ¿Quiénes investigan?
el Ministerio Público. ¿Y quiénes sancionan? El Poder Judicial. Entonces, como ustedes verán, ahí están pues todos los actores de este tema. ¿Correcto? Los ejes son prevención, detención, investigación y sanción. ¿Correcto? Entonces, cuando en una entidad existe todo esto, pues obviamente ayuda a que se pueda detectar, ¿eh?, con más facilidad tanto el lavado de activos como el financiamiento de ese terrorismo. Ok, no sé, Víctor, ¿la temática es que yo siga hasta el final o hasta ahí hay alguna duda, una consulta? No sé cómo, ahí te dejo, te cedo o sigo en el Sí. tema. Permíteme una consulta. Igualmente, invitamos a nuestros colegas que están conectados, si tienen alguna consulta a nuestro colega, al profesional Luis Alemán, por favor, levantar su mano digital. Luis, con respecto a lo que estabas indicando, a veces yo no sé en el tema de investigación por qué tanto lío. No digo que es fácil, pero hay una cuestión clara. Hay una declaración de impuesto a la renta versus lo que tienen bancos, casas, bienes, etcétera. Que eso, al cruzar la declaración de impuesto a la renta más otra información como la declaración patrimonial, podemos establecer que hay una extremada gran diferencia, incluso con los negocios que tienen. ¿Por qué no cruzamos esa información para detectar en cierta medida a estos actores políticos o de otras áreas dudosas, para cruzarle la información y detectar estas evidencias de lavado de activos? ¿Qué me dice Luis? Bien, bueno, este es un tema tributario. Y yo siempre digo que el tema tributario se limpia muy fácilmente pagando impuestos. ¿Cuál es el tema? Ben? Creo que has hecho un bonito análisis que me permite también compartir ciertas experiencias profesionales. Vamos a suponer lo siguiente, ¿sí? Vamos a suponer que Víctor declara que tiene ingresos de $100,000. Estoy hablando en la moneda ecuatoriana. Y nosotros tenemos a través de la SUNAT, de nuestro ente tributario, lo que se llama el ITF, que es el impuesto al movimiento que tú tienes en tus cuentas. Y la SUNAT detecta que tú, pues, has tenido ingresos en el año de 500,000. Obviamente no lo va a detectar tan rápido, quizás al año siguiente, si estamos hablando que fue el año 23, hoy te convoca y te manda una carta y te dice, oye, Víctor, veo que tú solamente has declarado 100,000, ¿correcto? Pero tu movimiento de bancos es de 500,000. Dime esos 400,000, ¿de qué se trata? Entonces, ¿qué va a hacer Víctor? Ahí hay dos cosas, ¿eh? Yo no estoy todavía indicándote si esos 400,000 es de soborno que puedes haber tenido tú, de extorsión, o que alguien ha utilizado tu cuenta para que abonen ciertas operaciones que no están facturadas, o en su defecto, que tú te dedicaste o recibiste una, una herencia. Explícame, Víctor. Entonces, ¿qué va a hacer Víctor? Jamás va a decir que, por más que haya sido de extorsión, va a decir que es extorsión. Jamás va a decir que él se dedica a negocios ilegales. Entonces, ¿qué va a hacer Víctor? Va a decir, sí, yo he tenido estos negocios haciendo cosas lícitas. Por lo cual, me olvidé de declarar, hago mi declaración, pago mi impuesto, te liberaste, Víctor. Entonces, esa es una primera etapa. Pero yo te diría, pues, ahora, yo debería ir más allá, ¿no? Eso debería de informarse a la unidad de inteligencia para que ahora veamos. Eso es lo que tiene Víctor en movimiento de bancos. Pero ahora te diría, oye, Víctor, pero en el año has comprado 2 casas, has comprado 2 autos. ¿Y cómo lo has hecho? Entonces, no solamente es un tema de movimiento de dinero, que es lo que genera, porque hay veces hay una concepción que algunos dicen, ¿es lavado de activos o lavado de dinero? Porque todo nace del dinero, nada nace del activo, pero en fin, es una discusión que a veces se tiene. Pero es eso, Víctor. O sea, hay que profundizar, porque nosotros vemos
Por ejemplo, a veces vemos personas que no necesariamente tienen un ingreso extraordinario, pero sí tienen bienes. De veces hemos visto acá en nuestro país a militares que todos los generales no sé cómo hacen y tienen a veces muchas propiedades. Y uno se dice, ¿de cómo? Claro, sí, por eso es que muchas veces decimos, deberíamos en nuestros países generar un ejército de peritos y que ir investigando a cada una de esas personas cómo han ido incrementando su tema patrimonial. Aquí obviamente se le conoce como eso, un incremento patrimonial no justificado. Entonces la idea es justifícame ese patrimonio. No sé si con eso ayuda a tu respuesta, es un tema Sí. bastante... Gracias, Luis. Solamente un pequeño aporte nada más que para la audiencia. técnica. En algún momento en mi país, a alguien le depositaron 13 millones de dólares. Al que le depositaron los 13 millones, nunca se había enterado que le habían depositado 13 millones. Eh, Desconocía totalmente el asunto. Tuvo que entregar al Estado esos 13 millones y después los estaba exigiendo que le retornen los 13 millones de dólares. 13 millones de dólares. Entonces, imagínate, esas cantidades de 13 millones y no pasa nada. Gracias, Luis. Seguimos. Ok, sí, bueno, son casos y casos, ¿no? Pero lo importante es que es bueno conocer estas experiencias de cada uno. Bien, entrando al tema del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, como pueden ver como concepto, que ya lo deben haber escuchado, es introducir en el sistema económico recursos ilícitos con la finalidad de darle una apariencia de legalidad. Estas actividades ilícitas, tanto como tráfico de drogas, corrupción, extorsión, minería ilegal, trata de blancas y otros, lo que buscan, como todos sabemos, es que estos negocios que son ilícitos tratan de ingresar a la economía y que muchos ingresan de diferentes modalidades, ¿no? En el concepto del financiamiento del terrorismo es totalmente diferente, ¿eh? Ahí hay una solicitud, una recolección o suministro de fondo u otros bienes para apoyar actos de terroristas o organizaciones terroristas. No necesariamente es dinero, lo que ellos buscan es también alimentos, armas, uniformes, ropa, para que ellos puedan desarrollar sus actividades. No es como en el tema del lavado de activos, que lo que buscan es tienen un dinero ilícito, lo que buscan es ingresar a la economía y darle la legalidad del caso, ¿eh? Esto se da a nivel nacional e internacional. Y otro tema sumamente importante, señores, es que en el lavado de activos son temas de dinero ilícito, mientras que en el financiamiento del terrorismo no necesariamente es dinero ilícito, puede ser dinero lícito. Es decir, yo creo en la ideología de esa organización y apoyo. Y mi dinero es totalmente lícito, ¿eh? O sea, yo lo he trabajado desde alguna de mis empresas, pero como creo en esa ideología, yo apoyo. Entonces, esos son temas que hay que saber diferenciar y que se da en la vida real. Por eso a veces uno recién descubre a los que financian este tema cuando caen o cuando se descubren algunos documentos donde ven dentro de la estructura de la organización qué posición ocupaba. Entonces, es importante ver esta diferencia. Bien, ahora entramos un poquito a la pericia, ¿eh? ¿Qué viene a ser la pericia? La pericia es el medio probatorio con el cual se intenta obtener en el proceso un informe fundado en especiales conocimientos científicos que tiene que tener el perito, ¿no? Obviamente, en este caso estamos hablando de un perito contable. Ustedes saben, hay perito balístico, perito traductor, perito psicológico, dependiendo de lo que está buscando el juez o el fiscal investigador. Esta pericia lo que busca es darle un valor y como un elemento de prueba, ¿eh? La pericia se fundamenta en la necesidad que tiene tanto el juez como el fiscal en conocer en forma
técnica, científica o artística para poder resolver el caso. Recordar que el juez no tiene una preparación en todos los aspectos, por eso se acude a los peritos. Hay casos donde en un caso pueden haber 10 tipos de peritos, ¿sí? Grafotécnicos, contables, perito balístico, perito psicológico, perito médico, hay de todo. Entonces, es importante, ¿eh? Hay perito también traductor, como me tocó en este caso, ¿eh? Por información que venía de un país de habla francesa. Bien, ahora sí vamos a entrar un poquito al caso para que más o menos lo conozcan. Como le dije, no voy a hacer mucha profundización por un tema de reserva del caso, espero que me entiendan, pero sí vamos a dar las grandes pautas, ¿no? Fíjense, este es el caso que sucedió en nuestro país, ¿correcto? Donde esta organización, que era la número uno en terror en el Perú por los años 90, pues desarrolló mucho temor en nuestro país y pues en algún momento pues generó bastante daño, no solamente, diría yo, económico a las instalaciones del Estado, sino al tema privado y psicológicamente pues a toda la sociedad, ¿eh? Porque ustedes, como comprenderán, pues ustedes cuando salían de sus casas no sabían si iban a llegar porque en el camino podía explotar una bomba, no se contaba con luz, no se sabía si tú llegabas iba a haber luz, y la luz está amarrado al agua porque muchos trabajan con bombas, etc., etc., ¿eh? Muchas veces se estudiaba, recuerdo yo, en la universidad con velas, porque había todo un tema de este terror, ¿eh? Y esto se dio básicamente con esta persona que era la número 2 en la organización criminal de financiamiento del terrorismo, ¿eh? En este caso, como ustedes pueden ver ahí, les veo ahí la carpeta, los términos de la referencia, qué es lo que buscaba el fiscal, ¿correcto? Buscaba determinar el balance de los estados de cuenta, saldo a favor y en contra que registraba la cuenta financiera. ¿Cómo se da este caso? Por eso un poco que les dije el sistema de lucha contra el lavado de activos. Fíjense, cuando cae la organización, descubren que dentro del mando había una persona que la policía no la tenía mapeada y era el brazo financiero en el exterior. Era una persona que había sido monja, era una profesora era una monja que tenía una familia adinerada, había recibido una buena fortuna, era una persona que era profesora también en sus ratos libres y enseñaba en los colegios más pobres del Perú. Ahí fue capturada esa persona para que integre. Cuando caen los mandos, se descubre a esta persona. Inmediatamente la unidad de inteligencia financiera revisa sus cuentas y ve que esta persona durante los años de terror había retirado del país varias transferencias. Entonces, también, ¿cuál era la estrategia de ellos? Que hay que pensar así, ¿eh? Bueno, que una persona que tiene recursos, que viene de una familia con cierto poder económico, hacer transferencias a Estados Unidos no llamaba la atención, porque obviamente era una persona que tenía los recursos. Si otra persona, quizás, que no contaba con recursos, hacía transferencia al exterior, hubiera sido generado automáticamente una operación sospechosa porque inmediatamente hubiera sido investigada, decir de dónde está sacando estos recursos. Pero en este caso, como era una persona que ya contaba con recursos económicos, fue utilizada para sacar los recursos que hacía esta organización criminal al exterior, correcto, como efecto de los recursos que había captado en el país o de lo que había generado por terror o por extorsiones que se daban en ese tiempo. Entonces, lo que pasaba es que esta información que genera la unidad de inteligencia financiera lo envía a la fiscalía. Y la fiscalía tiene información, en este caso a Suiza, porque se ha reportado este movimiento.
Primero a través de Estados Unidos, que vamos a ver, y luego de Estados Unidos hacia Europa. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que pedía esta fiscalía? Quería saber por qué. Porque en su primer momento, cuando ellos reciben información, no saben leer, ¿no? Leer cómo había sido manejado todo el movimiento de 27 años, porque la pericia era ver el movimiento de 27 años, estimados amigos. Entonces ellos no sabían leer, veían que en algunas cuentas habían cosas negativas, no sabían entender. Entonces, ¿qué optaron? Primero, que esta información llegó en francés. Tuvieron que pedir un perito traductor en francés. Y el perito traductor simplemente lo que hace es traducir, pero no les va a decir si hay dinero, no hay dinero, cómo es el manejo, etc., etc. Entonces, por eso que ellos lo que pedían era, fíjense, miren acá, desde el año 1990 al año 2017, del titular de la cuenta. Determinar el monto total del último reporte, análisis y evaluación de los resultados, elaboración de entrega de un informe, plazo de ejecución, era 10 días. Imagínense ustedes hacer una pericia en 10 días. Ahí fue, pues, obviamente se le tuvo que decir, imagínense, ellos pensaban que era muy sencillo, ¿eh? Entonces, obviamente se tuvo que conversar con el fiscal y decirle pues que esto era mínimo 30 días en función a toda la información que había. Pero fíjese a veces cómo pone, quizás yo me imagino por una necesidad que ya no tenía en tiempo el caso, y también porque pensaban de que relativamente era sencillo, ¿eh? Entonces, eso es lo que se daba. Aquí también, fíjense, miren que el perfil de perito tiene un contador público o economista. Y hay un poco que también hay una rivalidad entre nosotros los contadores y economistas, ¿eh? Porque consideramos que a veces los fiscales tienen como idea de que si es un tema financiero solamente lo puede ver el economista. Felizmente que aquí el fiscal abrió para el contador y para el economista, ¿eh? Pero porque entonces ahí postulan los peritos que están adscritos al Ministerio Público, tanto economistas, pero también hay que darse cuenta porque al final eso es una reflexión, estamos viendo que el contador está perdiendo espacio en el tema financiero, porque si los demás profesionales piensan que el aspecto financiero lo tiene que manejar el profesional economista, estamos perdiendo espacio. Y ahí es una reflexión para fortalecer el tema financiero, ¿no? Entonces, al ser elegidos nosotros, aquí se elige, también nos dan el tema de aceptar el cargo y la juramentación, ¿no? Uno como perito tiene que juramentar, es el acto que también se juramenta, como pueden ver acá, y juramentamos para determinar todos los términos de referencia que nos habían pedido en este informe, ¿eh? Determinar todo. Como ven, es del año 90 hasta el 2017. 27 años para evaluar estas cuentas, cómo se habían movido. Por eso que la importancia de conocer instrumentos financieros para, en este caso, como ustedes ven, me he explayado para conocer instrumentos financieros de ahorro y de inversión, porque también ellos pueden haber colocado de otra manera. Y hay términos, pues, que es importante conocer, ¿eh? Entonces, aquí podemos ver ya la carpeta fiscal donde nos nombran un poquito para ver el tema, ¿correcto? Correspondiente a esta labor. Y un poco lo que les comentaba, ¿eh? Miren cómo se genera la ruta del dinero. La ruta del dinero salía de Lima hacia un banco en Nueva York, el First Interstate International Bank, y luego ese dinero iba a Estados Unidos. Recuerden que en ese tiempo, hacer movimientos bancarios hacia Estados Unidos, siempre a veces había una consulta. Recuerden que Estados Unidos es uno de los países que más pena el lavado de activos, ¿no? O sea, es un tema bien delicado. Y normalmente abrir una cuenta en Europa referenciado desde Estados Unidos es mucho más sencillo. Entonces ellos utilizaron a esta persona, como les digo, de una familia que tenía recursos, ¿correcto? Y que colaboró con el movimiento de estos retiros
desde Perú, imagínense, no es que esto era un soborno o venía un apoyo del exterior, simplemente eran los recursos. Y algunos de ustedes dirán, oye, ¿y cuál es la finalidad de que retire y se lo lleve a Europa? Es parte de una teoría que a veces uno también estudia, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay que pensar que estas personas cuando son detenidas o cuando deciden escapar, ¿correcto? Porque ya no deciden seguir o son muy buscados, obviamente tienen que tener recursos para vivir de afuera. Y aquí el tema estaba, que cuando uno comienza a hacer el análisis de esto, es que estos recursos salían desde Perú, iban a Nueva York, de Nueva York hacia el Banco de Suiza, pues el que tenía el manejo de la cuenta, aparte que era la titular, esta persona, también tenía manejo en la cuenta la número 2 de la organización terrorista de nuestro país. Es ahí donde se descubre que esta persona estaba relacionada con la organización criminal, porque ya le había dado poder para que también esta persona manejara esa cuenta. ¿Correcto? Entonces, viene lo interesante del caso, que cómo viajaba el dinero, de manera que se movía hasta llegar a Suiza, ¿no? Entonces, ahí es la importancia de este tema y de ver cómo se maneja, ¿eh? Ahora, fíjense, en un tema de activos sujetos de recuperación y post-extinción de dominio, porque ya ese es otro tema, manejar el tema de extinción de dominio, porque hay que ver lo que sucede, ¿eh? Antes, ¿qué pasaba, estimados amigos? Antes el criminal era detenido, lo condenaban 10, 15, no sé, todos los años que sea necesario, pero no le quitaban lo robado, lo delinquido. De manera que, ¿qué sucedía? Que pasaba ese periodo, ¿y qué sucedía? Volvía a disfrutar de ese dinero, ¿no? O sea, en otras palabras, pasaba 10 años y cuando salía tenía el millón, los 2 millones, no sé, 15, todo lo que pudiera haber robado. Hoy en día ya no es así. Hoy en día, aparte que se le detiene, se le encarcela, también se le quita lo delinquido. A eso se le conoce también como extinción de dominio, ¿eh? Entonces, en esta tipología de activo tenemos el efecto, ¿eh? ¿Cuál era el efecto de estos dineros? Era la extorsión que ellos generaban, ¿eh? En ese tiempo, ellos amenazaban a los empresarios y les pedían los aportes. Así le llamaban, ¿eh? Aportes de guerra contra la lucha, contra el poder que tenían contra el gobierno del momento. Entonces, ellos, obviamente, porque aquí ha habido pues, actos, el no aportar los mataban, iban contra su familia. El instrumento que utilizaban era a través de la cuenta bancaria. La ganancia no solamente era de ese recurso obtenido, sino los intereses y la forma como colocaban ellos estos dineros en el exterior, y el objeto era el producto de esa malversación que habíamos hecho en su momento, ¿eh? Entonces, aquí vemos los diarios que se dio en ese momento, correcto, donde la fiscalía indica pues de que ha recuperado bienes y dinero por casi 20 millones en ese momento, correcto. Entonces, y este dinero, fíjense cómo estaba distribuido, que básicamente ahí tienen el tráfico ilícito de drogas, ¿correcto? Tenemos trata de personas, narcotráfico, delito aduanero, y aquí ven ustedes el financiamiento del terrorismo, que fue lo que nosotros determinamos allá en Suiza, y que luego esto fue traído a nuestro país a través de la extinción de dominio y ingresó a las arcas del Perú. Acá vemos también lavado de activos, como ven, corrupción de funcionarios, que es un tema bastante fuerte que sucede en nuestros países, y todo este monto fue manejado, de manera que ustedes pueden ver que cómo este tipo de peritajes ayuda a la recuperación de estos recursos y básicamente en este caso de financiamiento del terrorismo, y lo que se busca es que como profesionales aportemos a la lucha contra este flagelo que están sucediendo en nuestro país, ¿eh? Debido a este caso, yo normalmente también a veces escribo en el diario más importante, el diario financiero,
más importante de nuestro país, generé un tema de la realidad del perito fiscal y el lavado de activos, ¿no? Sobre todo donde, bueno, básicamente era el lavado de activos y financiamiento, pero se olvidaron. Pero también era importante ver el tema del navío, donde yo indico acá, a través de este artículo, la importancia de que el Ministerio Público nos contrate a un ejército de peritos para evaluar lo que decían antes Víctor. Digo, oye, ¿cómo es posible que hay muchas personas que tienen tanta riqueza y no se saben cómo lo han hecho? Si nosotros generamos ese trabajo, el costo-beneficio, los honorarios que nosotros nos pagan versus lo que recuperamos y lo que amerita que el Estado reciba es inmensamente superior. El costo-beneficio, estimados amigos, es bastante alto y les aseguro en favor del Estado, definitivamente. Bien, eso era lo que quería compartir, correcto, con ustedes, y a la orden de cualquier pregunta que ustedes consideren necesario, estimado Víctor. Muchas gracias, Luis. Con la experiencia que tienes en esta área y el conocimiento que has ido adquiriendo a través de los años, ¿cuál es el error más común que cometen ciertos peritos por los cuales pierden sus casos? ¿Qué nos podrías decir? Sí, yo creo que el tema de preparación es sumamente importante, ¿eh? O sea, yo creo que si bien es cierto, el perito es un experto, hay veces no somos expertos en todos los temas, ¿no? Por ejemplo, si tú eres un perito que te llaman para contrataciones del Estado y tú no tienes ese expertise de contrataciones del Estado, de haber manejado contratos o de tener bien claro la ley de contrataciones del Estado, obviamente vas a tener un gran problema, ¿eh? Por eso es bueno, si te invitan a temas donde tú no conoces, mejor te abstienes y que le den la oportunidad a otro perito. Yo creo que ese es el principal enfoque para mí. Bien, te escuché en una parte de tu intervención acerca de la profesión de los economistas. Vemos que ciertas profesiones no pueden incursionar tal vez en esta área del peritaje por la falta de conocimiento. Eso no significa que un profesional pueda prepararse y adquirir cierto grado de conocimiento. Pero también es cierto que en este tema de la profesión contable, que es un tema muy amplio, ya solamente en el tema del conocimiento de normas internacionales de información financiera en sí, es amplísimo. ¿Cómo le afecta a ese profesional que viene con parte de la pregunta anterior? ¿Cómo le afecta en todo este proceso el no conocer para el momento de poder demostrar, comunicar a las partes afectadas? Como te digo, en el tema de los profesionales muy símiles en el tema de la carrera, como básicamente el fiscal es el que convoca, entonces la opinión que él tiene es definitivamente, dice, ¿qué tipo de profesionales pueden ver este caso? Porque también en el tema de contrataciones del Estado, cuando hay temas de valorización, también vemos que hay ingenieros, hay economistas, hay contadores. Un tema es la liquidación contable, pero la evaluación del proyecto lo ve otro profesional. Entonces, a veces se puede mezclar. Entonces, uno tiene que ser muy claro, ¿eh? O sea, por eso, en primer lugar, el que tiene que darse cuenta qué tipo de profesional necesita para un peritaje determinado es el fiscal o el juez. Si él mezcla por error, vamos a decir así, dice yo quiero un perito contable para un tema de evaluación de proyecto, a lo mejor no está haciendo bien la elección. Y si uno es convocado para ver ese tema, yo diría, señor fiscal, no estoy
preparado para ese tema. Mi expertise no va por ese lado, va por otro lado. Entonces él a lo mejor le preguntará, ¿y quién deberá ser? Por eso que ellos tienen que hablar. Por eso que hay que definir. Pero en el caso justo el mío, que son temas financieros, como que economistas y contadores estamos ahí. Hasta yo te diría más economistas, porque lo ven como que domina más el tema financiero, y no necesariamente es así. En el caso mío, por mi experiencia de haber sido gerente financiero muchos años, tengo una experiencia en temas financieros bastante fuerte, ¿eh? Pero no necesariamente todos los profesionales contables van a estar así. Hay muchos que son fuertes en temas tributario, ¿no? Hay otros que son más fuertes ahora en el tema de NIF. Nosotros el tema de NIF, cuando empezamos en el 2011, pues era un tema, era una raza área muy especial en ese momento. Los poquitos que habían estado capacitados y en el tiempo pues han salido ya, y se ha profundizado y se ha difundido el conocimiento, ¿eh? Que yo recuerdo cuando hubieron las primeras capacitaciones en el 2009 en Panamá por el YASLI, que hacía un formador de formadores, ¿eh? que se le llamaba, que era la idea de pues, replicar en nuestros países. Pero en fin, yo creo que por ese lado va, mi estimado. Bien, de tu experiencia, ¿en algún momento de tu profesión has tenido que retroceder de algún caso? ¿Y por qué? Excusarte. No, hasta ahora, te digo así con mucha humildad, no me ha tocado excusarme, porque he tenido casos, lo mío es básicamente lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y en el lavado de activos, pues tenemos el tema ya sea de corrupción de funcionarios, tenemos el tema del delito tributario, minería ilegal, dinero transfronterizo, y nosotros conocemos el tema, ¿no? O sea, hay un expertise, conocemos, ¿eh? Por haber elaborado anteriormente antes de ser perito en estos temas. Y adicional, yo siempre recomiendo, nosotros, y mi política es, yo me junto con otro perito, quizás que conoce más que yo en algún tema, intercambiamos posiciones y hasta lo podemos trabajar en conjunto, pero obviamente el tema que da la cara ante la fiscalía es el que habla, pero sí es bueno intercambiar cuando uno puede tener una duda con personas que también se desarrollan en este tema y que tú consideras, porque acá viene lo importante, que tú consideras que saben más que tú, ¿no? Porque ese es el tema. Uno aprende del que uno cree que sabe más que uno. ¿Un perito gana bien, Luis? Un perito en el tema del Ministerio Público diría que no. Más nos conviene hacer perito de parte, defender. Eso sí, ellos reconocen el valor del perito en ese momento, ¿eh? Por eso esa reflexión que hacían con ese artículo era que deberían contratar, remunerar bien, y el costo-beneficio, te aseguro, ¿eh? Superior. Tú dices, vamos a gastar en peritos 100 millones. Te aseguro que ellos traen 3.000 millones. No sé por qué no se piensa así. Obviamente ahí tú sabes que hacer eso hay muchos intereses, ¿eh? Imagínate tú que vas a tocar muchas zonas, tanto privados como las personas expuestas públicamente, ¿eh? Y eso se ve también en los casos que nosotros hacemos de oficial de cumplimiento, que no se cumple como se debería hacer también, ¿no? Porque acuérdate que un oficial de cumplimiento es un hombre que depende del directorio y tiene que ganar tan igual que un gerente, que el gerente que tiene el máximo nivel en una empresa. Imagínate tú, ¿no? Tu oficial de cumplimiento reportando ciertas operaciones de los accionistas, de los directores, de los gerentes, de los clientes, etc., etc. Sí, porque definitivamente esta profesión requiere de mucha preparación, capacitación y vemos que los cursos tanto a nivel nacional como internacional son costos altos. Entonces, por ello, la importancia de poder cobrar en cierta medida un honorario razonable, porque cobrar un honorario que es bajo y estar en algo que no genera es una pérdida. Yo a veces digo que ciertos contadores llevamos una contabilidad en rojo o una utilidad en rojo. ¿Qué opinas?
Sí, sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Hay una metáfora, no sé si, bueno, muy conocida, que dice que había un barco que no se podía mover en un puerto determinado, habían traído, era un barco de crucero y la gente estaba desesperada porque tenía que salir y habían buscado a los mejores mecánicos, nada. Y por alguien, ahí alguien se buscó a uno que dice, yo conozco a alguien que sí va a aprender las máquinas. Lo llama, el señor analiza todo, papá, le da un par de golpes en un sitio en el motor y la máquina prendió. Y a la hora que hace su factura dice, por saber dónde golpear, $9.800. Por golpear, $200. Total, $10.000. Así Entonces, es. esa reflexión creo que nos cae a nosotros y eso es lo que tiene. Por eso yo digo que los peritos de parte sí son reconocidos, porque el cliente al verse en algún problema y sabe que el perito en equipo con la parte legal tienen que trabajar, pero muchas veces se define mucho por este peritaje, ¿no? Y ahí sí el cliente reconoce. Otro problema que también quizás tenemos los peritos son con los abogados, ¿no? A veces los abogados nos quieren subcontratar y eso no es justo. Yo creo que nosotros nos debemos al cliente. Si bien es cierto, hay que trabajar en equipo, pero no podemos estar subrogados a que el área diga, no, no te preocupes, al cliente, yo te cobro todo y yo busco al perito y todo lo demás. Eso también puede suceder. Entonces hay que darse esa personalidad para nosotros decir, no, no, déjame a mí conversar con el cliente y esos roces también existen. Es parte de la vida profesional. Bien, nuestra colega Gianni dice, buenas noches, soy de Bolivia y acá este tipo de peritajes para el sector gubernamental solo pueden realizar los funcionarios de la Contraloría General del Estado. Ya, ahí hay un tema de discusión, ¿no? A ver, yo lo voy a llevar por el tema del Perú también, ¿no? A ver, es A ver, como lo que también se escucha y Luis, se difunde mucho, el tema de Luis, la auditoría. disculpa que te interrumpa. Nuestra colega Yanit abrió su micrófono. Yanit, ¿tenías alguna pregunta? Muy buenas noches. Bienvenida. Muy buenas noches. Esa era mi inquietud de hacerles conocer que acá en Bolivia, exactamente para el sector público, no podemos acceder personas que no seamos de la Contraloría, pero sí para el sector privado está abierto para todos los peritajes. Pero también en Bolivia hay muy poca gente especializada en este tipo de trabajos. Ya eso me imagino que se debe a que todavía en Bolivia el tema forense o peritajes de esta índole es un mercado virgen. O sea, no hay mucho. Si los peritajes que hacen, o sea, forenses, es más político acá. O sea, ahora se está viendo con más frecuencia por el tema político que se está viviendo en el país. Entonces, porque no me caes, le hacemos un peritaje, lavado de dineros, investigación de fortuna por la 1008 y por todo aquello. Quería hacerles ese comentario. Muchas gracias, Yanit. Luis. Sí, yo les comentaba lo siguiente, ¿eh? Hoy en día también hay una tendencia a hablar de la auditoría forense y ahí también tengo una incomodidad yo y yo soy el creador del comité de peritos contables en la Asociación Interamericana de Contabilidad. Correcto. Yo llegué al directorio, fui vicepresidente de la asociación el año 2015 al 2017 y antes no existía esta comisión técnica. Entonces, en el 2015 propuse al directorio, en este caso lo presidía nuestro amigo Antonio Huichán de México, y le hice la propuesta de crear esta comisión y bueno, duró un año, el 2016 fue aprobada. En el camino esta comisión un poquito que se ha transformado y porque hablan hoy en día de mucho de auditoría forense. Entonces hay una diferencia entre la auditoría forense y el peritaje contable. Y algunos consideran que la auditoría, voy a hablar así de que es más importante, puede ser que el peritaje contable o que se aplica en la auditoría forense. No, señores.
Porque tanto, por ejemplo, en este caso de la Contraloría, muchas veces, ok, la Contraloría define a un funcionario que ha cometido un acto doloso. ¿Qué va a hacer el fiscal que recibe esta denuncia? Va a decir, quiero un peritaje. Y va a decir, de este informe que me ha traído la Contraloría, quiero saber estos puntos. Y el perito le va a tener que decir si confirma lo que ha hecho esa denuncia en la Contraloría. Es un símil con la auditoría forense. Si a ti tú eres Víctor, tú eres un auditor que fuiste contratado por una empresa para hacer una auditoría financiera y en el camino tú descubres que hay un dolo, entonces tú puedes decir, oye, voy a hacer una auditoría forense o que también se conoce una auditoría especial al 100% de las cuentas por cobrar, porque veo que se ha cobrado pero no ha ingresado el dinero. Correcto, entonces tú estás haciendo un informe forense, de auditoría forense, y eso la empresa lo va a presentar como una prueba de que se ha cometido este delito. ¿Y qué va a hacer el fiscal? El fiscal va a decir, señor perito, de lo que dice este informe forense, fíjeme si es real o no. Entonces, hay que tener las cosas claras, como decimos, tener esta visión y estas perspectivas bien, de saber diferenciar un tema de otro. Hoy en día nuestra comisión de peritos contables le han puesto perito contable y auditoría forense, lo cual es como que yo también diga pues a la comisión de fiscalidad le pongan una comisión de fiscalidad y auditoría tributaria. La auditoría es transversal para muchas áreas. Entonces, diferencia esto. Lo que dice la colega Jenny, yo entiendo que es así allá. Aquí esa denuncia va a tener que ir de todas maneras, va a pasar porque acuérdense que está llegando una de las partes, hay dos partes. La parte del Estado, a través de la Contraloría, denuncia, el fiscal no va a creer en esa denuncia, va a decir, yo no entiendo nada, perito, explícame esto, yo quiero conocer más, porque a veces de todo el informe de 50 páginas, el fiscal puede decir, quiero saber solamente estos puntos, 3 puntos, confírmame si es así o no. Listo. Entonces, ahí la importancia. Eso es lo que quería comentarte, Víctor, como parte político que siempre hay que generar en estos temas. Tenemos una última pregunta, la realiza el profesional Freddy David Coto. Nos dice, buenas noches. ¿Has tenido algún caso de hacer un peritaje a otro perito por sospechas de sobornos? Lo que estoy entendiendo, no sé si es así, es que yo investigue a otro perito o que si lo han sobornado a ese perito. Correcto, si el trabajo de él es correcto. Nosotros no lo podemos hacer eso. Cuando hay una discrepancia, vamos a ver así, Vamos a ver, yo soy el perito de parte y contra el perito oficial, ¿no? Entonces son los dos peritos, cada uno presenta su informe. El fiscal y el juez puede poner un perito derimente, que se llama. Oye, como los dos no se han puesto de acuerdo, hay temas muy fuertes de definición, entonces yo, fiscal o juez, decido convocar a un perito que va a dirimir y va a decir quién de los dos tiene la razón, o es una parte aquí, otra parte acá, o a lo mejor es 50 acá y 50 acá. Eso lo hace el perito. Pero yo decir que otro perito ha sido sospecha de soborno, eso no lo podría decir, no, definitivamente. Muy bien. Bien, ya estamos en la parte final del programa, mi estimado Luis. Como realizamos con otros colegas invitados, ¿cuál sería tu mensaje a nuestros colegas de Hispanoamérica? Bien, bueno, en este tema yo creo que cuando uno hace las cosas con pasión, pues ahí nace el éxito de los trabajos, ¿no? Esto es un trabajo muy interesante, es una especialización muy linda, te genera mucho beneficio profesional, te relaciona mucho y sobre todo que puedes tener mejores ingresos tanto como oficial de cumplimiento, que es un tema que hay que desarrollar en la profesión, hay que estar ahí, no dejar que otros profesionales necesariamente ingresen,
y estoy seguro que con el peritaje ustedes, amigos, en alguna especialidad que tengan, se van a tener grandes beneficios, tanto profesionales como económicos. Muy bien. Ya fuera del tema, Luis, te quería hacer un comentario. Nuestro colega Luis Enrique Alemán, Sol, Sol, doble brillo, doble fuerza. ¿De dónde el apellido Sol, Sol? Ah, ok. Bueno, en su tiempo, cuando éramos jóvenes, bueno, lo somos, pero ya no tanto, había, tú sabes que nuestras monedas en nuestro país no se devaluaban muy rápido. Nuestro apellido Sol es para no estar devaluado en ese sentido, ¿eh? Teníamos esa fuerza. Básicamente se dice que es un apellido brasilero, ¿eh? Viene del Brasil. Así es. Muy bien, muy bien. Agradecemos a nuestro colega, el magíster, el contador público certificado, Luis Enrique Alemán Sol Sol, de la ciudad de Lima, Perú. Luis, muchas gracias por haber aceptado la invitación a tu programa Diálogo Profesional América. Que tengas una excelente noche, igualmente a todos nuestros colegas que nos han acompañado. Excelente noche. Luis, Igual para todos. Gracias por estar ahí. bueno, bye bye.